Antes de que empiece su charla, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia a este simposio y por la charla que nos va a ofrecer a continuación. Voy a hacer un pequeño resumen de su currículum y, como decía al principio, para la segunda plenaria del día contamos, y es un inmenso placer para nosotras, contar con el doctor Julio César Penagos de la Universidad de las Américas Puebla, México. El doctor Penagos se graduó en el programa de doctorado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro de diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Interamericana de Psicología, donde actualmente ejerce como presidente. También es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento y fue jefe de los laboratorios de psicología de la Universidad de las Américas Puebla, donde actualmente también es profesor e investigador a tiempo completo en el Departamento de Psicología, así como coordinador de los posgrados de Psicología. En México, ha sido reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Y el doctor Penagos ha sido ponente en más de medio centenar de congresos en una docena de países y cuenta además con diversas publicaciones en prestigiosas revistas internacionales sobre temas que van desde la investigación con animales a la neurociencia humana. Ha dirigido más de 70 tesis y de las cuales 10 han recibido premios nacionales e internacionales. Sus principales áreas de investigación, y en las que versará la charla que nos presentará a continuación, se marcan dentro de la psicología experimental y comparada. Y además posee una patente por la intervención de un dispositivo para evaluar el comportamiento de roedores. En vista del impresionante currículum del doctor Penagos, es un placer para nosotros contar con su presencia en este simposio y hoy nos hablará de los desafíos en la evaluación del desempeño creativo para las neurociencias. Cuando quiera. Muchísimas gracias. Pues estoy muy alegre, muy contento de estar acá. Agradezco infinitamente la generosidad de la invitación. Es un honor para mí. Sé que es muy frecuente que se dé esta expresión en eventos, en congresos, pero lo digo de todo corazón. Me siento muy honrado de poder participar y muy contento de poder compartir algunos de los caminos que hemos recorrido sobre todo en la parte del desempeño de creatividad. En este caso, vamos a abordarlos desde el punto de vista desde las neurociencias. Entonces, pues nuevamente gracias y pues procedemos, digamos, a trabajar, a platicar sobre esto. El camino que vamos a abordar tiene como tres grandes ejes. Por un lado, dada la temática, primero vamos a definir, vamos a explorar el objeto de estudio, que es la creatividad. Una vez que tengamos esto, vamos a cómo normalmente se evalúa la creatividad y finalmente la mezcla de las dos. Es decir, la mezcla de los dos me refiero a la parte de la neurociencia, tratando de abordar el desempeño creativo. Entonces, nuevamente, primero creatividad, después evaluaciones tradicionales de la creatividad o digamos más bien estandarizadas, estándares típicas de la creatividad y finalmente cómo se ha tratado de conciliar estas evaluaciones cuando se hacen paradigmas desde la neurociencia a un fenómeno muy complejo que lo vamos a ver en un momento, el nivel de complejidad y probablemente de poca claridad actualmente. Entonces, vayamos a la parte de lo que es el objeto, ¿no? Entonces, tenemos a la creatividad y cuando hablamos de creatividad, a veces se llega a considerar que estamos hablando o de artes o de manualidades o ese tipo de temáticas. Y en realidad, la creatividad pues estamos pensando, cuando normalmente lo vemos como un objeto desde la psicología, que es digamos, la disciplina que lo va a enmarcar en lo que voy a estar comentando, estamos hablando de hacer algo nuevo y útil, pero la parte sustantiva no solo sería esta parte del comportamiento, sino en realidad sería esta forma de pensar que permite hacer ese algo que es nuevo y que es útil. Vamos a tocar más adelante que hay diferentes aproximaciones. Hay quienes se centran más en el producto de como la definición, hay quienes se centran más bien en la parte
digamos, del proceso, la parte cognoscitiva. Incluso hay aproximaciones que afirman que la creatividad no es más bien una actitud, pero si nosotros usamos, por decir algo, la teoría de acción razonada respecto a las actitudes, finalmente es un proceso evaluativo. Es un proceso de disposición, evidentemente, a hacer algo, pero en esta disposición hay una evaluación. Entonces, esto sería esta forma de pensar que permite hacer algo nuevo y útil. Y aquí también habría tres grandes elementos. Cuando decimos que se hace algo nuevo y útil, podemos estar pensando en el planteamiento de un problema, en el planteamiento de una pregunta, en el planteamiento de una situación o en la solución de un problema, porque también es muy frecuente, pero no es solo eso la creatividad, que se piense que es la solución de un problema. Puede ser la solución creativa, como dice ahí, nueva y útil, y por otro lado también estaría la parte del virtuosismo, ¿no? Tendemos entonces, o creas la pregunta, o resuelves la pregunta, o lo que haces está resuelto y ya se ha creado esa pregunta, pero lo estás haciendo de manera virtuosa, ¿no? Lo estás haciendo muy, muy bien, de manera sobresaliente, o como dice la palabra, para no buscar más sinónimos, estaríamos diciendo que eso lo haces de manera virtuosa. Bien, entonces, una vez que tenemos esta definición, esta primera aproximación, ¿de dónde viene? Y de dónde viene es relevante porque ese de dónde viene va a terminar siendo, sigue permeando las formas como las seguimos evaluando, ¿no? Esto es 1950, realmente cuando se incorpora como un término, como un concepto, como un constructo científico dentro, por lo menos dentro del campo de la psicología, a la creatividad. Como pueden ver, es un fenómeno, un constructo, un objeto de estudio relativamente reciente. A lo mejor para alguien de la audiencia le puede parecer muy antiguo, pero seguramente tenemos personas en la audiencia que pueden tener pueden haber nacido en esos periodos o incluso bastante tiempo antes. Así que es un término muy, muy reciente que lo plantea Guilford, y él planteaba que la creatividad sucede cuando se está haciendo frente a problemas no bien estructurados. Me parece que esto es importante, sobre todo para cuando estamos hablando de los paradigmas que desde la neurociencia están tratando de evaluar la creatividad, que lo estaremos abordando. ¿Por qué? Porque en general, cuando tú o cualquiera de los que estamos acá está siendo creativo, ocurre cuando en realidad no están resueltas las cosas, ¿no? O quieres hacerlo mejor, como decía la parte del virtuosismo, no cuando ya tienes resueltas las cosas. Entonces no están bien estructurados, no están bien definidos, y en ese sentido, cuando se dan las tareas en los paradigmas que se investigan desde la neurociencia, generalmente hay situaciones en las que se trata, y no siempre bien, de que ese problema no esté bien estructurado, pero plantea también muchos problemas en que no esté bien estructurado. Lo estaremos comentando. Y este hacer frente a estos problemas o esta creatividad se sugiere desde esa época, y insisto que se sigue utilizando esta aproximación, se han planteado cuatro grandes componentes, ¿no? Que serían, digamos, cuatro componentes de la creatividad, cuatro componentes que están en este hacer frente, y esos componentes pues son los que ahora presento. Fundamentalmente estaríamos hablando de estos, y vayamos con fluidez. Entonces, cuando nosotros hablamos de fluidez, estamos hablando de una alta frecuencia de ideas. Por lo tanto, ya podemos empezar a ver que cuando nosotros vayamos a evaluar la creatividad, pues tendremos que tener, o podríamos tener, no, a lo mejor no tenemos que tener, sino podríamos tener como uno de sus indicadores la alta frecuencia de ideas. Esta alta frecuencia de ideas es la fluidez. Ya sea, como comentaba antes, para resolver un problema o plantear preguntas. Incluso hay un test muy usado, bueno, o relativamente usado en evaluación de la creatividad, que lo que hace es lo que se le pide a la persona es que a partir de una situación genere preguntas. Entonces, porque lo que está calificando en este caso sería la alta fluidez. Posteriormente está la flexibilidad. Una cosa es que tengas muchas o pocas ideas, que sería la parte de la flexibilidad, de la fluidez, que tengas muchas o pocas ideas. Y por otro lado estaría la parte de la flexibilidad, que esas ideas las transformes en otras ideas.
o bien que suspendas ese tren de ideas, esa línea de ideas y cambies a otra línea de ideas, ¿no? Esto es muy frecuente en algunas pruebas neuropsicológicas, por ejemplo, el Wisconsin, que te ponen una serie de tareas y de pronto esa tarea te la cambian por otra clave, digamos, por otras características y empiezas otro tipo digamos, de categorías que tienes que hacer. Entonces, ese cambio, ese switching o esa, pues sí, cambio, estamos hablando de flexibilidad. Entonces, por la fluidez sería la alta frecuencia, la flexibilidad estaríamos hablando que las ideas las transformas en otras o las modificas, ¿no? Puede ser que no sean tan otras. Por otro lado, cuando hablamos de originalidad, estamos hablando fundamentalmente de novedad. Y aquí es importante destacar algo que tenemos, y lo voy a destacar más adelante, esta originalidad tiene que ver tanto con uno como con la parte, digamos, social. Esto es, uno puede estar desarrollando ideas novedosas en la vida cotidiana, entonces aparece una solución que para mí es nueva. Entonces ese es un tipo de creatividad y puede ser el caso de otro tipo de creatividad que logra a lo mejor transformaciones sociales, etcétera, se le pone otro nombre, pero para el nivel de procesos no tendría, de hecho, por qué ser diferente, ¿no? A nivel del proceso cognitivo implicado. Entonces, puede haber una creatividad en la vida cotidiana, necesariamente. Por supuesto, yo me imagino que toda la audiencia puede ser claro esto, pero nunca está más decirlo que, pues, por supuesto que todas las personas pueden tener más o menos creatividad, como todos tenemos más o menos inteligencia, como todos tenemos más o menos felicidad, etcétera. No es una variable que no exista en las personas, ¿no? Porque a veces se piensa que es una variable solo de la genialidad, ¿no? Eso sería un mito. Bueno, entonces la originalidad tenemos que tiene que ver con la novedad, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y por otro lado tendremos la parte de la elaboración que se refiere a la parte de acabado. ¿Qué tan lograda está esa idea? ¿Qué tan eficaz es esa idea? ¿Qué tan bien resuelve lo que trataba de resolver? ¿No? Para que no se quede únicamente en el nivel de la ocurrencia. De hecho, adelanto, este es uno de los principales problemas en la medición de la creatividad, de la evaluación, como un pequeño adelanto, desde la parte cuando estamos haciendo investigación desde la neurociencia. Es muy frecuente que no se llegue a esa parte que me parece que es incluso a veces no se llega ni a la parte de originalidad, pero me parece que es muy relevante porque en buena medida es lo que termina dando el sello creativo, ¿no? Esto es todo lo que nosotros estamos observando en este momento, lo que vemos en este momento, me refiero a lo que estás viendo en la pantalla, o lo que está alrededor de ti, finalmente es un producto de la creatividad. Y lo que para ti mejor resuelve y lo que para ti es más creativo, pues evidentemente qué es lo que está mejor elaborado. Si no, probablemente, no sé cómo se entiende en otros países, pero aquí decimos es solo una ocurrencia, ¿no? Como que tiene hasta cierto aire despectivo o de gracia, pero no tendría esta situación de utilidad que es parte de la definición, ¿no? Porque uno puede ser muy, muy original, pero si es original, no tiene esta eficacia, no tiene esa relevancia, no tiene su utilidad, generalmente no le damos la definición de creatividad. Es esta combinación necesaria. Con esta base, entonces la pregunta es, ok, tengo estos elementos, ¿y en dónde están esos elementos? Pareciera obvio, pero no es obvio. Esto es, han habido diferentes aproximaciones y lo que hizo Roth, un investigador, fue reunir esas aproximaciones en grupo, digamos, en categorías. Entonces hay una serie de estudios que han tratado de identificar algunas características de la creatividad o la creatividad misma en la persona. Entonces, esto implicaría que lo que tendríamos, que insisto, y estaríamos llegando en su momento, lo que estaríamos abordando desde cualquier medida neurobiológica serían esas características de la persona, ¿no? Porque hay quienes afirman que ahí está la creatividad. A lo mejor podemos tener un enfoque más global y decir, pues hay de todo, pero sabemos que en investigación, pues de pronto lo que hacemos los investigadores es tomar un foco y en ese foco poner todas
nuestras habilidades o nuestros intereses. Y cuando se habla de la persona de que estamos hablando, hay diversos rasgos que sí están relativamente con más evidencia relacionadas con la creatividad, pero fíjate lo que acabo de decir, relacionadas, no estamos diciendo que es, en algunos casos sí se plantea que es. ¿Cuáles son estos elementos que pueden estar vinculados con el proceso creativo que sean una característica de la persona? La apertura a la experiencia, por ejemplo, ¿no? Esto es, dentro de la psicología hay uno de los modelos más poderosos de rasgos de personalidad plantea que las personas poseen 5 grandes rasgos, ¿no? Que sería neuroticismo, agradabilidad, extroversión, introversión, consciousness o como tenacidad sería probablemente la palabra, y apertura de la experiencia, ¿no? Este estar dispuesto a explorar en general, ¿no? Entonces, esto tiene una alta vinculación, hay bastante evidencia. Hay otra característica que tiene un componente motivacional, sin lugar a dudas, que es la motivación intrínseca, ¿no? Es decir, la motivación, desde el punto de vista de la psicología, es lo que origina, sostiene y dirige la conducta. Pues origina, sostiene y dirige la conducta. Y ese origina, sostiene la conducta puede ser externo o estar dirigido de manera más externa, o bien puede ser interno, es decir, uno está partiendo de uno. Depende de los enfoques teóricos. Hay enfoques teóricos que te van a decir, ¿sabes qué? Siempre es interno, otros que te van a decir, siempre es externo, pero en términos de la evidencia, cuando se trata de motivar a la creatividad y se pone el énfasis en la recompensa, pareciera que no es tan exitoso, o más bien la mayor parte de literatura indica que no hay, se logra menos éxito que cuando la persona asume que él está siendo el responsable de esto. Y también está la inteligencia, de entre otras características. Pero entonces tendríamos este fenómeno como lo está en cómo soy. Pero una cosa es que sea en cómo soy, que sería la parte de la persona. Y otra cosa es que sea cómo lo hago. Eso sería otra serie de enfoques. Entonces, por ejemplo, en cómo lo hago, se ha planteado que cuando una persona está haciendo un proceso creativo, empieza con un proceso de acopio de información, después viene una fase de incubación, posteriormente viene una fase de insight y una fase de evaluación. Esto es importante porque algunas de las tareas que estaremos viendo, por ejemplo, apelan a algunos de estos procesos, es decir, asumen que, por ejemplo, si se da una tarea de insight, que comentaremos, y vemos la actividad electroencefalográfica, estamos midiendo la creatividad. Hay un tema ahí, hay un desafío o probablemente una necesidad de mejora. O a lo mejor no, ¿no? Ya lo discutiremos. Pero entonces, comento nuevamente, tenemos en el proceso, tenemos una fase, si ahora yo te dijera, por favor, haz que tengamos, yo que sé, que tu espacio de trabajo, tu espacio de estudio sea lo más original y más satisfactorio para ti. Tienes un mes para lograrlo. Si yo te diera esa tarea, lo que va a suceder es que necesariamente empieza a salir el acopio de información. Necesariamente después de que tienes ese acopio de información va a haber un proceso que le llamamos de incubación, donde se empiezan a consolidar las ideas, descansas, haces más acopio de ideas, etcétera, hasta que aparece el link de las ideas que normalmente va a ocurrir cuando, no normalmente, frecuentemente ocurre cuando quizá no estabas tan dedicado en ese momento de dedicarme a eso. Y evaluarás eso si crees que es pertinente o no, e incluso esa salida la usas como input para el proceso nuevamente de acopio o de incubación, que también se le llama. Finalmente, o de acopio de información. Finalmente, tendríamos otro enfoque que está centrado más bien en el producto. Esto es, no importa tanto cómo eres, no importa tanto cómo lo haces, sino lo que logras. Y eso que logras para que sea creativo, normalmente, pues obviamente tiene que cumplir con esta característica de novedad y originalidad, pero normalmente se consideran 3 grandes campos, que sería qué tanto transformaste lo que estabas haciendo, la situación, el problema, lo que sea, el producto, qué tanto transformaste, qué tanto condensaste información o condensaste lo que estabas haciendo y qué tanta área de aplicabilidad tiene, es decir, qué tanto se expande en los campos. Observa que generalmente cuando nosotros vemos productos creativos, generalmente aquellos que consideramos muy, muy creativos hicieron tal irrupción en el campo que transformaron, condensaron y generaron un área de aplicación muy, muy grande. Entonces,
cuando queremos correlacionar con variables neurobiológicas, pues tendríamos que estar analizando este tipo, digamos, de productos que cumplan con estos criterios. Además de la originalidad, además de la utilidad, estos criterios que he condensado. Retomo esta parte o sintetizo más bien estos tres elementos que tienen que ver, repito, con diferentes aproximaciones teóricas que un investigador en su momento, por ejemplo, fue muy creativo y se ha usado ahora para agrupar a todas las investigaciones en términos de decir, mira, todos estos son personas, todos estos son personas, son producto, todos estos son proceso. Sin embargo, por ejemplo, hay otro tipo de enfoques. Por ejemplo, este es de Génesis y Amabile, que lo que hace es decir, mira, en realidad hay quienes hacen estudios como muy de láser, digo, en el sentido muy de foco, muy en específico. Y este foco en específico, digamos, cuando haces eso, pues son estudios que tienen este como sentido más neurológico, de tal manera que cuando hablamos más bien de neurociencia, hablamos más bien de neuropsicología, neurología, etcétera, estaríamos hablando de aspectos muy puntuales de la creatividad en la medida que se va ampliando el círculo que tienen ustedes, en esa medida serían otro tipo de enfoques. No quiere decir, obviamente, que no se crucen, que no tengan como salidas intermedias, que los círculos sean excluyentes o no excluyentes, pero da una idea de lo que estamos haciendo. Me parece que esta aproximación de Génesis y Amabile es bastante buena para tratar de ver hasta dónde podemos ampliar. Por ejemplo, es muy probable, o lo veo Frank a la fecha, lo vería como un desafío enorme, probablemente no asible, que podamos estudiar desde el punto de vista de la neurociencia aproximaciones culturales a la creatividad, ¿no? Lo más seguro es que nos quedemos muy en la parte de los círculos más concéntricos, ¿no? Con esta base, entonces, ya tenemos un gran panorama de lo que es creatividad. Decía que teníamos tres grandes momentos que estamos viendo como creatividad, siguiente, cómo lo estamos evaluando y finalmente, cómo integramos neurociencia con esas evaluaciones. En la parte de la medición, que es donde vamos a plantear estos desafíos, hay un gran trabajo que desarrolló Torrance. Y este trabajo de Torrance, si bien es como muy primario, y primario en todo sentido, como básico, y por un lado es de los primeros, se sigue usando, sigue siendo muy probablemente, o casi con toda certeza, pudiera asegurar que es el instrumento más usado, la forma de evaluación más usada de creatividad. Eh, ¿De qué va esto? Por temas de derechos de autor, no pongo el instrumento como es, pero pongo, digamos, una paráfrasis en imagen, ¿no? Es muy parecido. Hay diferentes versiones del instrumento, es decir, está hecho incluso para hacer estudios pre-post, entonces hay una forma para que tú lo puedas usar en un pre y un equivalente para que lo puedas usar en un post, de tal manera que no sea exactamente el mismo instrumento, pero digamos que hay una alta confiabilidad entre esas dos medidas. Entonces, y hay una parte que es más de palabras, hay otra parte que es más de figuras, que es el que voy a poner, por ejemplo, ahorita y ahora mismo, y el que voy a poner ahora mismo tiene como diferentes versiones también. Pero, digamos, en síntesis se te dice, mira, este es un objeto que, insisto, no es exactamente el instrumento, por temas de autoría, de derechos de autor no lo pongo, pero es muy similar. Se te da una imagen como esa, digamos, y te pido que hagas una figura creativa, que complementes eso con una figura creativa y que le pongas un título. Se te da un minuto y posteriormente, una vez que haces ese dibujo, se te empiezan a dar una serie de láminas muy parecidas, bueno, tal vez no tan parecidas, pero más o menos la esencia lo está retomando la figura que estoy poniendo. Se te da una figura base y tú vas llenando cada figura con lo que tú estimes conveniente, que según tú eso es creativo, ¿no? Entonces, a lo mejor dibujas en el primer cuadro una palmera, en el siguiente cuadro dibujas un árbol, en el siguiente, yo qué sé, dibujas una nariz y le vas poniendo un título. Y lo que se evalúa
desde el punto de vista de Torrance, en este caso es la fluidez. Esto es, fluidez significaría cuántas figuras hiciste. ¿Se acuerdan de la frecuencia de ideas? Flexibilidad, pues se evaluaría, por ejemplo, si una idea la transformaste en otra, pero si cambiaste a otra, a lo mejor ya no te toca flexibilidad. Originalidad, ¿cómo se evalúa? Hay una lista de baremos, una lista de normas que se publican cada determinado tiempo por la editorial, y estas normas lo que hacen es recolectar las figuras más frecuentes que hacen las personas. Entonces, hace una muestra, se les aplica la prueba, se ven las figuras más frecuentes, y entonces lo que tú haces cuando estás calificando el instrumento es ver que lo que haya dibujado la persona no esté en ese listado, porque si está en ese listado implica que muchas personas lo dibujan. Y finalmente está la elaboración, qué tan acabada está ese dibujo, qué tanto integró. Por ejemplo, pocas personas se les ocurre integrar un cuadro con el otro cuadro, etcétera. Como pueden ver, y si tienen una mirada crítica, pues tengo mis dudas, aunque por supuesto que hay quienes me pueden contradecir, investigaciones que contradicen lo que voy a afirmar. Yo no sé si la habilidad de diseñar un experimento para ver tal molécula o para ver un marcador genético tenga que ver con hacer figuritas. ¿No? No, no lo sé. Se dice para algunos investigadoras, para algunos investigadores, pareciera que sí hay una creatividad general que se extienda a otras áreas. Pero en algún momento empezamos aquí con mi grupo de trabajo, empezamos a probar esto en diferentes disciplinas, y curiosamente personas de artes plásticas pues salían más creativos o creativas que personas que no eran de artes plásticas. Evidentemente que el instrumento tiene un sesgo. Ahora bien, a lo mejor dentro de ese sesgo pudiéramos identificar una curva normal, pero podemos ver que hay un problema con las medidas. Puede ser que haya un problema, no, no se ha negado del todo, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las típicas medidas que actualmente se hacen? Entonces, hay una que me parece que es magnífica, de hecho, mucha literatura lo respalda. Si estás pensando en hacer un trabajo de evaluación de la creatividad, que es a través de jueces. Eh, ¿Qué implica esto? Que las conocedoras, los conocedores del campo, del dominio en donde realmente se está haciendo algo creativo, pues son los que pueden evaluar si eso es creativo o no. Eh, que también plantea todo un problema cuando estamos vinculando una variable que es evaluada socialmente con un proceso neurobiológico. Pero bueno, es un método y veremos si hay relaciones o no hay relaciones. Lo que se pide en este caso es que únicamente quienes lo evalúen sean gente conocedora, que estén familiarizados, que no están, cuando digo independencia, no es como normalmente ocurre cuando hay evaluación de jueces, que hay criterios comunes, que hay cosas que se pongan de acuerdo, cosas por el estilo, sino más bien los jueces no saben lo que están haciendo los otros jueces, están usando en general sus criterios. Tal vez se pueda dar algún criterio como alguna técnica, alguna parte estética, si es conveniente, pero pues en muchos de los casos no aplica la parte estética. Eh, y por otro lado, cuando decimos que es aleatorio, significa que los productos que están evaluando los jueces se les pone a los jueces de manera aleatoria. Entonces, y los jueces pues evalúan en una escala del 1 al 5, el 1 al 10, si ese producto es creativo o no es creativo, de los múltiples que están haciendo. A lo mejor es un pre-post, por ejemplo, y están evaluando sin conocer evidentemente cuál sería el pre, cuál sería el post. Me parece que eso puede dar una aproximación a si el producto, sobre todo es original, es relevante en el campo. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un trabajo donde lo que están desarrollando las personas que están en la situación experimental es una prueba de evaluación de la memoria.
con ciertos elementos y estas personas que están, o ya, de hecho ya desarrollaron la prueba, son estudiantes de psicología y son profesores de psicología, si están determinando si esa profesores que trabajan en cognición, si esa prueba que desarrollaron las y los estudiantes realmente mide memoria, es creativa o no lo mide, ¿no? Eso es un procedimiento. Otro procedimiento ampliamente usado, es el más usado cuando hablamos de aproximaciones desde la neurociencia, es el pensamiento divergente. Entonces, en el pensamiento divergente lo que estamos haciendo es evaluar, digamos, la generación múltiple de ideas, múltiple de soluciones, múltiple de alternativas ante un problema o situación. Hipotéticamente, esta generación múltiple de ideas tiene que ver con la fluidez, con la flexibilidad, con la originalidad. Por ejemplo, lo que voy a poner en pantalla es una de el experimento, no experimento, la tarea de usos inusuales de Guilford, que se usa mucho para pensamiento divergente. Entonces, se te da, por ejemplo, un periódico, o un zapato, lo que tú quieras, una taza, y te pido que me des usos inusuales de ese objeto, ¿no? Entonces, como pueden ver, se está viendo fluidez, hipotéticamente tiene flexibilidad, porque tendrías que hacer transformaciones a partir de la taza, y al momento que te pido que sea inusual, hipotéticamente es originalidad. Sin embargo, pues mm, tiene el tema de la relevancia, el tema de la utilidad, eh, así que sí hay un inconveniente en esa parte, porque pues no se está viendo realmente qué tan logrado, por ejemplo, está el producto. Sin embargo, pareciera ser que en el fondo sí está midiendo al menos el esfuerzo creativo. Y eso, por supuesto, que lo puedes correlacionar con una medida neurobiológica, porque además es como muy concreto el tiempo en el que tú lo puedes dar, puedes contar, puedes hacer este tipo de cosas. Es la medida más usada para el tema de evaluación de la creatividad. Y finalmente tendríamos lo que ya comentaba hace un rato, los indicadores del TTCT, que es la prueba de Torrance que hace un momento comentamos, o también igual podemos medir variables que son de potencial creativo, incluyendo variables, por ejemplo, ese sí es uno de Guilford. eh, sí, ese era el TTC. O podemos medir el potencial, ¿no? Con alguna prueba de personalidad, por ejemplo, y ver si esa característica, por ejemplo, la apertura de la experiencia, tiene que ver con, con algún marcador, por ejemplo. Ok, entonces, pasemos ahora. Ya tenemos las evaluaciones tradicionales de la creatividad, las evaluaciones más estándares, ya vimos qué es creatividad, y ahora empecemos con cuáles son las aproximaciones que se han dado en este mix de la neurociencia y de la creatividad. Entonces, por ejemplo, hay marcadores de orden biomolecular, hay evidencias de orden biomolecular, hay evidencias de neuroimagen y hay evidencias de electroencefalografía. En términos de temas biomoleculares. No había visto que escribí mal biomolecular. Ah, hay en realidad hay bastante evidencia, hay bastantes aproximaciones, esa es la palabra correcta, no más que evidencias. Hay bastantes aproximaciones, pero la más prometedora y donde hay más datos es con receptores de 2 y transportadores de dopamina. Entonces, esto es interesante por lo siguiente. Sabemos por el público que tenemos acá, que dopamina evidentemente que está involucrada, por ejemplo, con Parkinson, con TDA, con esquizofrenia. Y en estas situaciones, en estos trastornos que he comentado, eh, las capacidades cognitivas están afectadas, pero por ejemplo, en esquizofrenia hay una alta capacidad asociativa. Por supuesto que el tema de relevancia sigue siendo un tema, pero es indiscutible
que hay una alta capacidad asociativa o asociativa diferente, o asociativa incluso podemos decir que es no es la idea. Es, por ejemplo, el pensamiento convergente es típicamente dar la respuesta que todo el mundo da. Eso sería un pensamiento convergente. Divergente sería dar la respuesta que nadie daría, ¿no? Es decir, convergente sería 2 más 2, 4. Divergente justifica por qué 2 más 2 pueden ser 5. Y el buscar esa justificación implicaría un esfuerzo de pensamiento divergente. Ok. Entonces, esto es interesante eh, porque pareciera que en algún sentido lógico tendría algún sentido. ¿Y qué es lo que sea en el sentido lógico? En sentido. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Hay un trabajo de Runco, perdón por no poner no, veo que no está la cita, pero ahí está. Es un trabajo de Runco sobre receptores, y lo que midió la creatividad con una batería de test, el test de creatividad. De hecho, Runco tiene su batería de test de creatividad. Midió inteligencia para ver si era una covariable que pudiera estar involucrada, y únicamente encontró relación con fluidez, que la fluidez, insisto, no es el mejor indicador de creatividad, es un indicador sin lugar a dudas, pero no es el mejor indicador. Entonces encuentra relación con, in- eh, con fluidez, y observa que la inteligencia en realidad no participa como covariable, es decir, no aumenta el que tú seas más inteligente o menos inteligente, no aumentó los niveles de flexibilidad. En este caso, el marcador se tomó de saliva. O más que marcador, la muestra se usó con saliva. Ok, entonces eso sería una primera aproximación. Como pueden ver ahí, simplemente se aplicó una prueba. En la prueba se utilizó una prueba de creatividad, y la otra prueba fue inteligencia. Esto es un problema porque pudieran haber otras variables que están haciendo que la persona sea más fluida, que esa fuera en realidad la variable que explique la varianza, en lugar que sea propiamente la fluidez, ¿no? Creo que se alcanza a ver en la situación. En neuroimagen hay muchísima información. Voy a compartir nada más lo que me parece que puede ser relevante para ver la dificultad, y lo que veo que es donde podemos empezar a explorar algunos caminos. Por ejemplo, con neuroimagen, con fMRI, se ha hecho con todo tipo de tareas. Hay con tareas tipo Insight, con tareas de relaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí en este primer grupo de datos, nada más quiero que vean, la razón por la que lo estoy presentando es para que vean que hay diversas áreas que están implicadas, pero probablemente, pues, o me parece que puede ser obvio para algunas y algunos de los que están acá, pues evidentemente que va a ser por el tipo de tarea. Entonces, NRT significa Number Reduction Task, el tipo de tarea. Se trata de encontrar un dígito, o qué dígito pertenece a una serie de dígitos. Y en ese caso, cuando es esa tarea, donde se ha visto la actividad diferencial, es en ganglios basales y en corteza prefrontal ventrolateral. Cuando se hacen adivinanzas japonesas, pues ahí está nuevamente el área implicada. Crear historias, y lo que se hace en crear historias se hace con juegos de palabras, ¿no? Ver qué los une estos juegos de palabras. Y bueno, ahí está nuevamente marcada las iniciales ¿no? Creo que todo el mundo podría, por el tipo de público, imagino que saben, estaríamos hablando del cingulado anterior y nuevamente corteza prefrontal. Reordenar patrones. Esto implica que se les presenta cosas incoherentes, y tratan de encontrar las cosas coherentes para tratar de dar un sentido, y nuevamente cingulado anterior. Eh, eh, Encontrar enlaces, se ponen oraciones no relacionadas y oraciones relacionadas, ¿no?
Y entonces ahí está nuevamente prefrontal. Metáforas, si la persona está haciendo metáforas o está leyendo metáforas, es el área de Broman 46, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos cuando se compara en creatividad artística. ¿Por qué tengo ahí la palabra lápiz? Porque implica que se les pidió que hicieran un lápiz, ¿no? Esa era básicamente la tarea, que diseñaran un lápiz nuevo. Entonces, ese diseño de este lápiz nuevo, entonces activó prefrontal e hipocampo. Es interesante porque además uno de los temas en la evaluación de la neurociencia, sobre todo cuando estamos identificando áreas con el proceso creativo, es que el proceso creativo necesariamente va a tener una hiperdemanda de procesos atencionales, de procesos sobre todo de memoria. Entonces, eso para el diseño del paradigma es muy importante, porque tenemos que ver cómo está trabajando memoria y cómo no está trabajando memoria, cómo desvinculamos la memoria, o cómo evaluamos cuando no está ocurriendo creatividad, pero está ocurriendo este esfuerzo de memoria, ¿no? En música, que básicamente es en una tarea de improvisación, pues nuevamente prefrontal, cingulado anterior, cerebelo y corteza motora. Por supuesto que yo creo que también por cualquier cosa, pero nunca está de más notarlo, como pueden ver, ese mito, esa falacia o mito del hemisferio derecho, pues no está en ningún lado, ¿no? Ok, y con espectro cercano al infrarrojo, que hay, ahí tengo, dice DTT, es básicamente es pensamiento divergente versus pensamiento convergente. D es de divergente, C es de convergente, que básicamente lo que se hace es, por ejemplo, pedirles que relacionen un objeto con una imagen, y ese es pensamiento divergente, es decir, que no, cosas que no tienen ninguna relación, se les pide que relacionen esos 8 objetos con 8 imágenes que no están relacionados entre sí. Y en pensamiento convergente se les pide que busquen el color apropiado de la imagen, ¿no? Nuevamente, lo que todo mundo daría, esa respuesta. Esto es apropiado, es porque sí es apropiado. Todo el mundo diría que el color para esa cruz o para esa ambulancia es ese y no lo otro, ¿no? Pensaba en la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? O una ambulancia, entonces, pues es un pensamiento convergente, comparándolo con el que están asociando. Pero noten que también el esfuerzo cognoscitivo es diferente. Y este es otro tipo de comparaciones. ¿Qué es lo que se hace en el anterior? Si notan, lo que se hizo fueron 2 tareas. Lo que estoy poniendo, lo que se hace es mido un grupo mido una muestra amplia de personas, y esa muestra amplia de personas, lo que hago es agarrar los dos extremos de la curva normal. Entonces hago los 2 percentiles, el percentil el más bajo y el percentil más alto, y los uso para comparación. Es decir, comparo los más creativos contra los menos creativos de esa gran muestra, ¿no? A lo mejor 25% más creativos versus 25% más creativos. Bueno, adiós a esto. Esto es interesante. Esto tiene que ver con la integridad, ¿no? Estudios que están, este examen que está haciendo Jung es para ver alta integridad versus baja integridad. Esto es, el azul está reflejando baja integridad, y el rojo alta integridad. Eh, ¿Qué es esto de alta integridad o baja integridad? En el contexto del estudio, la integridad se está relacionando, hace referencia más bien a la materia blanca, o a la calidad de conexiones neuronales de la materia blanca, ¿no? Entonces, una alta integridad
implica conexiones más robustas, más coherentes, mientras que baja integridad implica o indica más bien una mayor flexibilidad en las conexiones, ¿no? Entonces, alta están muy robustas, en baja están más flexibles. Y esto puede indicar relaciones con procesos creativos pues, más dinámicos, ¿no? Esto sugiere que tanto una alta como una baja integridad pueden tener implicaciones en la creatividad dependiendo de las áreas específicas, ¿no? Entonces noten que en algunas pareciera que es bueno que haya, o no pareciera, los que están en rojo es el autor que está indicando que si ahí hay esta flexibilidad, esto favorece al desempeño creativo, mientras que en otras es justamente lo contrario. Y esto sería con estos modelos. Ahora, un área de oportunidad súper interesante es con la red neuronal por defecto. ¿Qué áreas se han visto implicadas? Esto es donde hay más o menos reportes. No implica que hay más implicación o menos implicación. Implica en la red neuronal por defecto qué áreas se han visto que tienen mayor número de reportes. Como pueden ver, hay área occipital, hay bastantes reportes. La ínsula, que es la que está marcado ahí como en rojo, también está con muchos, es donde más reportes se han encontrado, pero nuevamente recordemos que tiene que ver como el proceso que se está estudiando. Entonces no implica que ese es el área o la área de creatividad, implica simplemente que es donde hay mayor evidencia. En ese sentido, siguiendo con red neuronal por defecto, podemos encontrar que la corteza singular posterior, la que estoy marcando ahora, se ha vinculado con pensamiento divergente, con tareas de asociación libre, con improvisación musical, con evaluación de ideas creativas, que ahí sí tengo mi duda, incluso que tanto estamos viendo creatividad, y con planeación de una obra de arte. Por otro lado, cuando estamos hablando de corteza prefrontal medial, sé que ahí está marcada todo el lóbulo frontal, pero no tenía una imagen, entonces nada más ahí como un indicador de donde pudiera estar la corteza prefrontal medial. También evidencia en fluidez asociativa, en pensamiento divergente, en originalidad, evaluación de ideas creativas, improvisación musical. Y el precunia ahí dependiendo del país, ¿no? De nuestro español. Entonces, en la precunia, ¿qué es lo que vemos? Planeación de obras de arte, evaluación de ideas creativas, efecto de orden seriado, pensamiento divergente e improvisación musical. Esto es, nuevamente pareciera ser que tiene que ver con el tipo de tareas y además de las tareas más frecuentemente usadas. Incluso algunas realmente, pues no son, en mi opinión, no son realmente la creatividad lo que está viendo. En el mejor de los casos es el esfuerzo. Con EG, ¿qué hay? Me voy a detener aquí en un tipo de estudios porque me parece que ayudan a contemplar justamente por dónde podemos irnos y por dónde quizá ya está, como deberemos acotar, saber que no estamos midiendo como tal a la creatividad. Bueno, entonces, de EG hay mucha evidencia de análisis de frecuencia, sobre todo de alfa. La evidencia es clarísima. Nuevamente, con tareas, ya sea usando tareas de actividad creativa o muy frecuentemente personas muy creativas, poco creativas y en cooperación. Ok, voy a presentar algo que hemos hecho con potenciales relacionados al evento y con análisis y con actividad eléctrica, con análisis de frecuencias. ¿Por qué lo presento? Porque me parece que ayuda a ver las diferentes formas de evaluación. Lo que hemos estado haciendo son estos correlatos electroencefalográficos. Usamos un equipo de alta densidad de 256 canales, como el que aparece ahí, y voy a presentar
un paradigma, digamos, que tiene que ver con una tarea musical, otra que tiene que ver con pensamiento divergente convergente y otro que tiene que ver con potenciales relacionados. Bueno, los dos últimos tienen que ver con potenciales relacionados al evento. Entonces, lo presento como yo creo que es una manera que sí nos permite un poco aproximarnos a la evaluación como más confiable y válida de la creatividad. Dicen que decir halagos en boca propia es un vituperio, pero creo que el paradigma ayuda a resolver unas cosas, ¿no? Esto es, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es, trabajamos con músicos y les pedimos, les pusimos unos pocos compases, 6 compases muy sencillitos, bueno, con una pieza musical muy, muy simple, y les pedíamos que lo repitieran. Entonces lo repetían mentalmente y después les pedíamos, haz algo creativo, es decir, a partir de estos compases genera, esa pieza, mini pieza musical, genera una alternativa que tú consideres creativa, que enriquezca, que mejore eso. Y esto lo hicimos 14 veces por todas las ocasiones, es decir, 14 veces repitieron, 14 veces crearon. Y además, ellos iban evaluando qué tan creativo fue el producto que generaron, ¿no? Es decir, pensaron y evaluaban y decían 10, ¿no? O en una escala de 1 al 100, 80, 90, 7, lo que fuera. Entonces teníamos 14 evaluaciones. Y lo que hicimos al final, pues fue contrastar esos momentos, el momento más creativo que tenían versus el menos creativo, ¿no? Versus las repeticiones. Y encontramos diferencias en zonas frontales en banda delta. Únicamente ahí encontramos, pero me parece, independientemente de la necesidad de mejorar el trabajo, pues de hecho por eso no está publicado, porque es como una especie de piloto que está hecho ahí con mis estudiantes. Eh, Principalmente es de Diana, y eh, me parece que ayuda a este fenómeno de realmente de generar algo creativo. Por supuesto que faltaría el juicio social, pero creo que todos podemos saber decir, esto fue lo mejor que yo pude hacer y puede tener alguna correlación. Entonces no hay diferencia en las otras bandas, como comentaba, y ahora este sería un tipo de tarea. Otro tipo de tarea sería con potenciales relacionados al evento. Hemos trabajado con P300 en potenciales relacionados al evento, para quien no esté familiarizado, pero recuerden que lo que se hace es, por ejemplo, el tipo de evento que usamos son estímulos infrecuentes, no frecuentes. Uno para Noteball, las personas tienen que presionar, digamos, cuando aparezca el evento, por ejemplo, y ante ese evento, el que nosotros le digamos, presionan la tecla. Y se buscan las diferencias electroencefalográficas cuando estaba ese evento de cuando no estaba. Ok, entonces, nuevamente con el mismo equipo y pasamos ahora a pensamiento divergente convergente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se les pedíamos, en una aparecía la imagen y les pedíamos que asociaran, que dijeran, por ejemplo, cuál era el uso usual. En otro, cuál era el uso inusual. ¿Cuál era el uso usual? ¿Cuál era el uso inusual? Y de un lado está el pensamiento convergente, del otro lado aparece el pensamiento divergente. Eh, Noten que prácticamente son similares, salvo que sí encontramos diferencias en la media de la amplitud. Es decir, hay una amplitud más alta en el caso de pensamiento divergente, ¿no? Esto es donde nos aproximamos un poco más, pero también lo planteo por el paradigma. En este caso, el paradigma es, en el caso anterior fue, observen la tarea. El anterior era las mismas personas estaban creando, en la otra fue una tarea de pensamiento convergente versus divergente, y en estas lo que hicimos fue poner, aplicamos 2 pruebas, aplicamos el Torrance y aplicamos el CREA, y agarramos los 2 extremos de la curva, o los dos percentiles más altos, percentiles más bajos, más que extremos de la curva, y comparamos a eso y usamos esa muestra. Entonces,
El paradigma fue simplemente un paradigma de P300, en este caso muy similar a lo que ponía anteriormente. Las personas tenían que simplemente responder cuando aparecía el estímulo blanco, el estímulo target, que es el infrecuente. Respondían ante eso y, y no respondían cuando estaba el estímulo no target. Y estamos comparando, recuerden, la parte de creativos versus no creativos. Es decir, la tarea no tiene que ver con creatividad, la tarea tiene que ver con rendimiento cognitivo. De hecho, el P300 lo que mide es atención, entre otras variables, y vincular este P300. Para quien no esté familiarizado, o familiarizada, P300 es porque es una onda que sucede a nivel occipital, parietal, perdón, que sucede a nivel parietal, sucede a los 300 milisegundos generalmente, y es P porque es positiva, ¿no? Y se presenta normalmente con estímulos infrecuentes en el electrodo 60, ¿no? En el electrodo central. Aquí encontramos diferencias entre el grupo alto y grupo bajo. Quien estuvo más a cargo de este trabajo fue Paco Francisco Menéndez, o Frank. Um, Hay diferencias significativas, ahí están los potenciales, y también tenemos en el caso de N400. En N400, P300 decía es un paradigma con estímulos frecuentes e infrecuentes. Ya voy a acelerar y ya estoy terminando prácticamente. Y en potenciales de N400 lo que tenemos es el paradigma se te presenta una frase infrecuente. Por ejemplo, yo te digo, yo zapato estoy sentado. Y si te digo yo zapato estoy sentado, yo estoy sentado zapato, cuando tú escuchas la palabra zapato que genera incongruencia, genera una onda negativa. Y lo que encontramos es que las personas altamente creativas pues generan, este es más de Fernando, de Frank y de Ana. Ahí se ve claramente sí la diferencia, ¿no? La parte azul implica más actividad negativa, ¿no? Es decir, sí tuvieron un N400 mucho más prolongados. Hay diversos estudios que nuevamente muestran las diversas áreas, pero las diversas áreas tienen que ver justamente con el tipo de tareas, y el tipo de tareas está muy correlacionado con el proceso creativo. Esto es, si la tarea es visual, pues obviamente vas a tener más actividad en temas visuales, pero el tema es, insisto, que la persona está teniendo otras actividades. Es decir, regreso a la parte del músico. Cuando el músico evaluó más su proceso, digamos la repetición 7, digamos que hubiera sido la mejor. También en ese momento estaba más feliz. También en ese momento le gustó más. También en ese momento a lo mejor estaba más exaltado o más exaltada. Entonces, ¿qué estamos midiendo? No, no está del todo pulida estas medidas de creatividad. Digamos, tiene mucha comorbilidad. A finales de 2022, inicio de 2023, que es derivada de nuevo a la UCI por otra vez un síndrome neuroleptic. Uy, perdón, creemos que hay un micrófono abierto. Sí, pero ya terminé. Sí. Ok, entonces, pues estaba cerrando con esto. Hay correlatos neurobiológicos, existe un problema con las medidas, pero lo que yo decía, hay otras variables. Insisto, la persona, por ejemplo, estaba más feliz cuando estaba contestando, o estaba más exaltado, tenía mayor rendimiento cognitivo. Así que, pues con esto termino. Así que la creatividad, dicen por ahí que es la inteligencia divirtiéndose, mientras de neurociencia, eso lo digo yo, toma apuntes y estudia cómo se organiza para la fiesta. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, doctor Penagos, por su interesantísima charla. La verdad que nos ha parecido una charla muy interesante y además con mucha aplicabilidad hoy en día en las sociedades actuales. Por cuestiones de tiempo, sentimos mucho, no podemos dedicarle unos minutos a unas preguntas porque tenemos que continuar con el simposio y todavía nos queda una charla para el día de hoy. No obstante, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estará su email a disposición de quien quiera
quien quiera realizar alguna consulta, e incluso después habrá un canal de YouTube en el que colgaremos las conferencias y ahí también podrán hacer alguna pregunta si lo estiman pertinente. Muchísimas gracias, ha sido un honor y pues es Muchísimas todo un gracias. éxito el Le evento. Muchas agradecemos gracias. muchísimo su participación Fenomenal. en el simposio. Muchas gracias. Gracias.